Hoy quiero compartir en esta serie, No te detengas. Dios puso en mi corazón este nombre, el enfoque de esta serie. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría ya, como que los últimos meses, semanas para terminar el año, algo pasa, como es una carrera de atletismo, ¿no? Que vamos avanzando y casi por ya llegar a la meta, como que perdemos las fuerzas, sucede algo inesperado y no terminamos la carrera. Pero estoy declarando que este año va a ser 2025, un año muy diferente, de impulso para entrar al año 2026 de cielos abiertos, de un año que vamos a seguir construyendo con Dios y que pase lo que pase, hayan situaciones adversas, tempestades, lo que suceda, gigantes se levanten en el camino, no nos vamos a detener, no vamos a tirar la guardia, la toalla, ni vamos a bajar la guardia. Al contrario, sabemos que hay un Dios todopoderoso, que si estamos cansados, dice que Él desfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos, los mayores se cansan y desfallecen, pero los que esperamos en Él, como nosotros que hemos venido a esperar en Él, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos. Y hoy compartiré: perdiste las fuerzas, pero no las promesas. Cuando Dios nos promete algo, siempre lo cumple. Dios es un Dios de pacto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo dijo, dice la Biblia, Él no lo hará. Si lo habló, Él no lo ejecutará. Siempre que Dios te promete, nunca te decepciona. Siempre Dios va a cumplir, porque Dios es un Dios de pactos. Y a través de la palabra del Señor podemos ver en el personaje de Sansón, vimos como la esposa de Manoa, ¿sí?, el padre, recibieron un mensaje del cielo. La mujer era estéril, pero dice la palabra del Señor, le dijo: bueno, voy a romper tu esterilidad, porque tengo planificado que viene un hombre. Era en el tiempo de los jueces, autoridades. Ahí él vino, pero con un compromiso, que había muchas cosas que él tenía que cumplir en función de una vida de pureza, de santidad, de integridad, de lealtad, de fidelidad, de honestidad. Eso es lo que le demandaba para él. La palabra del Señor, cuando ustedes van a ver toda la parte, ¿sí?, de su proceso de él hasta el final, vemos que en realidad aparentemente él podía terminar mal. Pero creemos, usted y yo, que hay un Dios de amor, de perdón, de gracia y de misericordia, y que la Biblia dice que para siempre es su misericordia. Él no terminó mal, Él terminó bien. En Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer lo siguiente: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros que Él jamás cambiaría de parecer. ¿Se da cuenta? Él no cambia de parecer. Él no cambia, ni hay mudanza en Él. Lo promete y lo cumple. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Cuando Dios nos creó no para hacer un experimento en este mundo. Dios nos creó con una vida de propósito. Y puso el potencial para cumplir ese propósito, ese fin, ese futuro, hasta donde Dios quiera llevarnos. Y puso potencial no solamente para vivir en bendición cada uno de nosotros, porque siempre somos bendecidos para bendecir a otros, pensando en algo, pensando en alguien que realmente nosotros podremos bendecir. Y cuando nosotros cumplimos el propósito, hay un premio, porque Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa, y esa promesa Dios la cumple. Él no cambia, como dice y hemos leído la palabra del Señor. Y Sansón tenía virtudes como todos nosotros, pero también tenía debilidades. Todos los hombres de Dios que vemos como héroes de la fe, en la vitrina de los hombres y mujeres de fe, todos ellos tenían virtudes, pero también tenían debilidades. Mi consejo, el consejo de Dios, es que si bien es cierto tienes virtudes,
nunca desatiendas, te desenfoques de que somos personas imperfectas, no somos perfectos y que Dios no ha terminado la obra en nosotros. Mantengamos viendo aquellas debilidades, porque si nos descuidamos, prepárate para una gran tragedia. A través de la palabra del Señor podemos ver un personaje, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero dice la palabra del Señor que en su imperfección él tenía una debilidad, que se descuidó y dice que adulteró. Así dice la palabra del Señor. Pero gloria a Dios, porque Dios es un Dios de amor y de perdón, es un Dios de gracia y de misericordia. Por eso él declaraba y decía: Señor, más que la vida son tus misericordias. Clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande misericordia. Tú me coronas de favor y misericordia. Él sabía que había un Dios de gracia y misericordia. Él se arrepiente en el Salmo 51 con todo su corazón. ¿Cómo es que realmente este hombre amaba a Dios con todo su corazón? Que si se había descuidado, siempre Dios nos da una oportunidad. Pero aquel día se arrepintió de todo corazón, pidiéndole que no aparte su Santo Espíritu de él. Le dijo: contra ti he pecado. Las Escrituras dicen que nunca más volvió a adulterar. Nunca nos preocupemos por fallas que hayan en nuestras vidas, ni en nuestro matrimonio. Las fallas no destrozan y no tiran abajo, no echan abajo o derrumban a un matrimonio. Son las cosas que uno sigue fallando, son repetitivas y se convierte ya en una mala conducta. Eso es una iniquidad. Fallar no es fracasar. He dicho, fallar no es fracasar. Fracasar es no volver a intentar. Intenta nuevamente. Busca a Dios con todo tu corazón. Abre tu corazón y tu mente, que Dios siga sanando y restaurando aquellas áreas débiles que quizás Sansón en algún momento en el proceso no lo hizo. Pero dice la palabra del Señor que Dios muestra su gracia y su misericordia. Lo perdonó y terminó bien. No es tanto como usted empieza la carrera de la vida, ni los desiertos que usted experimente en el camino, es cómo terminará la carrera de su vida. Voy a repetir, no es cómo usted empieza su matrimonio, puede ser con fiesta, con una luna de miel, etcétera. Ni las situaciones en el desierto, en el proceso del matrimonio, de diferentes etapas que uno experimenta obstáculos, sino cómo va a aterrizar, cómo va a terminar su matrimonio estando viejo. David fue diferente, pasó, se arrepintió en el proceso, pero dice la Biblia que él termina con buena vejez y lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria. Yo quiero terminar bien, quiero aterrizar bien la vida. Porque alguien dijo: lo que tú fuiste en el vientre de tu madre es el regalo de Dios para ti, pero lo que tú seas en la tumba será tu regalo para con Dios. Toda persona cuando entra a este mundo entra llorando, y los que te reciben riéndose y festejando. Por lo menos mi abuelo, cuando nacía hijo varón, disparaba su arma de fogueo 7 balas, pum, 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 7 veces. Ya todo el barrio sabía que ya era varón. Y si nacía mujer, ¡pah!, una sola, ya nació mujer. Vive de tal manera en esta vida que cuando tú te vayas de este mundo, tú te vayas riéndote y los que te despidan llorando. Valió la pena que este hombre, esta mujer de Dios, cumpla un propósito de bendición. Bendijo mi vida como esposa, bendijo mi vida como esposo, bendijo mi vida como hijo, bendijo mi vida en la comunidad. Aleluya. ¿Cuántos quieren terminar bien en este año? Por eso, cuando a través de la palabra del Señor podemos ver en Jueces capítulo 16, versículo 18 al 31. Vamos a escuchar, porque a veces los predicadores hablamos bastante y no dejamos que Dios hable, pero su palabra es la palabra, la Biblia es la palabra del Señor. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Miren qué tal conspiración. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Un momentito allí.
un principio muy importante para que de momentos difíciles, sí, podamos salir de ellos y terminar bien la carrera de la vida. Número uno, todos nos preguntamos, ¿cuál es mi siguiente enemigo? Hablando de que el enemigo mismo, el adversario, usa personas para obstruir tu carrera, tu caminar, que cumplas tú tu propósito. Es cierto, nos pasa todo eso. Tu siguiente enemigo es aquella persona que es amigo tuyo y es amigo de tu enemigo. Porque Sansón no supo discernir, no se dio cuenta que Dalila era contratada, le estaban pagando a los filisteos su enemigo, y ella era amiga de sus enemigos y amiga de él también. Parece que era peluquera Dalila. ¿No hay peluqueras acá? Porque estaba ahí que lo tenía arrullando. Y creo que era peluquera porque tenía una tijera que le mandaba cortando, todo buscando que le descubra el secreto. Todos querían saber por qué este hombre, él no iba al gimnasio a hacer pesas y ser fuerte. Era de Dios del cielo que venía un espíritu y se convierte el hombre más fuerte con un propósito: derrotar a los filisteos que controlaba al pueblo de Israel. Y ese es el gran consejo, porque muchas veces en las relaciones tenemos que tener cuidado. ¿Sabe que Dios no canaliza la felicidad a través de las cosas que usted obtiene en este mundo? Dios canaliza la felicidad a través de las relaciones. Hay una ley de conexión. Digan todos: relaciones. Las relaciones no son una opción, es una necesidad. Pero no es tanto que tú tengas una persona a tu lado. La situación es de que esa persona, más que esté a tu lado, esté de tu lado, que es diferente. Tú puedes tener una esposa a tu lado, un esposo a tu lado, hijos a tu lado, un amigo a tu lado, pero a la hora de la hora, ¿quién te va a defender? Otra cosa es que lo tengas de tu lado. Por eso cuando Pablo habla a los matrimonios en Efesios, dice: maridos, amen a sus esposas. Por segunda vez, amen, sírvanla, ámenla. Pero dice: ustedes esposas, sométanse a sus esposos y respétenlos, no los menosprecien. Diferente es tener una persona a tu lado que una persona de tu lado. Porque el hombre y la mujer, el matrimonio está para defendernos. La Biblia dice: mejor es dos que uno, porque si son dos tiene mayor paga y mayor recompensa. Ay del solo, dice, que quizás por el orgullo y por independencia andamos solos. Una mujer sabia no es aquella que camina delante del esposo ni detrás del esposo, sino al lado juntos, caminando juntos. Porque un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No es el esposo que te va a hacer feliz, es Cristo en medio del matrimonio como un fundamento para que puedas construir aquellos sueños, aquellos anhelos y cumplas un propósito de bendición como matrimonio, como padres, y tus descendencias y generaciones sean benditas para la gloria del Señor. Continuamos, ¿sí? Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de sus sueños, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué diferente es que tú puedas avanzar solo en esta carrera, salir de situaciones difíciles, que salir en la fortaleza, en el respaldo y en la unción de Dios. En nuestras fuerzas tienen límites. Por eso creemos en un Dios sobrenatural, está sobre lo natural. Aquel día Jesús les dice a los discípulos: entren a la barca, vamos a pasar al otro lado. Y dice que en media travesía se levantó una tempestad. Pedro era pescador, pero se escapó de su control. La experiencia no le sirvió, porque como que la barca se iba a hundir. Dice la palabra del Señor: cuando perdieron el control, desesperados, corrieron donde Jesús, le dijeron: maestro, no permita que nos ahoguemos. Y Jesús se levantó, se puso en pie, tomó autoridad, reprendió a la tempestad y hubo gran bonanza. Cuando nosotros perdemos las fuerzas, o hasta donde dan, hay unas fuerzas mayores que Jesús los tiene. Él es la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos dicen amén?
porque esto no es con espada, con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Así dice Jehová de los ejércitos. Cuando tus fuerzas ya no pueden, entonces pídele al Maestro, al Señor. Él tiene suficiente fuerza para sacarte a ti adelante, a tu matrimonio. Puede sacarte adelante tu familia, tu negocio. Él puede acallar y parar las tempestades de la vida y disiparlas para que llegues al otro lado. Y al otro lado, a la otra orilla, vas a ver tu bendición, tu milagro, tu sanidad, tu restauración. ¿Cuántos dicen amén? Luego seguimos leyendo. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Qué le sacaron? Los ojos. Si a mí me pregunta alguien cuál es el secreto para tener éxito, la visión. Las demás cosas son accesorios. No lo digo yo porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra del Señor. Sin visión se perece. Cuando tú tienes visión, te inspiras. Cuando no tienes visión, expiras, mueres, vas muriendo. Por eso Caleb, este hombre de Dios que era su partner con Josué, esa fue la generación que entró a la tierra prometida, porque la gente con Moisés se quedaron en el desierto. Y dice la palabra del Señor que Dios da instrucciones a través de Moisés a Caleb, diciéndole lo siguiente: Caleb, si tú haces todo cumplidamente, el día que distribuya y reparte las herencias de la tierra prometida, te va a dar la mejor tierra. Pasaron los años. Él empezó y entró a la tierra prometida junto con Josué cuando tenía 40 años. Digan todos 40 años. Y dice la palabra del Señor de que luego, después de 45 años, cuando ya tenía 85 años, ya no solamente ya no estaba Moisés, sino Josué estaba ya viejo. Dios le dice: Josué, estás viejo. Yo creo que si se lo decía a Caleb se enojaba, pero se lo dijo Dios. Y le dice: mira, recuerda, en realidad ya hice lo que Dios me dijo, todo lo he hecho cumplidamente. Y recuerdas tú, Josué, que Dios a través de Moisés me hizo una promesa de la mejor tierra que iba a recibir como herencia. Y sabe que añade Caleb, dice: porque desde aquel día que me hicieron esta promesa, recién empecé a vivir. Wow. ¿Sabes por qué estás vivo y plantado y sigues avanzando con deseos de vivir? Porque hay una visión en tu vida. Recién se empieza a vivir. Entonces yo me pregunté, ¿y los otros 40 años antes no vivía? Porque hay mucha gente en esta vida que sobrevive, pero no vive. Porque una cosa es estar muerto y otra cosa es que te sepulten. Y hay algunas personas que están esperando que los entierren nada más. Pero si tú tienes una visión, tú vas a vivir. Tu vida tiene sentido. ¿Sabes por qué pelear? Te levantas en las mañanas y dicen: wow, hoy día es un día nuevo. Voy a cazar a este gigante, voy a avanzar hasta allá. Hay un sueño, hay una visión. La visión y los sueños te dan vida, te rejuvenece. A mí me preguntan: pastor, ¿qué edad tiene? Yo le digo mi edad y dicen: wow. Fuimos con Josecito al peluquero y dice: ¿cuántos años tiene este señor? Tantos. ¡Oh, Dios mío! ¿Y por qué me mantengo así? Por la visión. Todo es por la visión. Y nunca me olvido, aquel día teníamos 25 personas y Dios me mostró las familias. Para todo lado yo veía familia, soñaba familia. Ponía dibujos en mi pared, en mi dormitorio: familias. Porque lo que tú ves, eso es lo que vas a lograr. Fueron 25 personas. Ahora viajamos a diferentes lugares. En Perú tenemos en casi todas las provincias. En Latinoamérica. Ahora hemos entrado a Europa. Estamos aquí con ganas y con contentos, felices de que no solamente Génova está aquí reunida, sino también gente de Roma, de Milano, y creo que vamos a llegar a derecha y a izquierda y expandirnos, ver la multiplicación del Señor, porque si Dios te ha dado una promesa, Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos entrando, ya abrimos en Nueva Jersey
Luego en Miami también el próximo año, después del evento que tenemos Antorcha, todo por una visión. He dicho todo por una visión. ¿Sabes cuándo empieza a deteriorarse el matrimonio y empieza a rendirse, a quedarse en medio camino? Cuando dejan de soñar. Pero de novio soñábamos, ¿sí o no? Cuando conocí a Vicky, wow, nos casamos, soñamos, increíble. Pero cuando algo afecta el corazón, hay resentimiento, rencor, situaciones que se dan lidiando en las diferentes etapas del matrimonio, ¿sí? De la familia, en la vida misma de uno, en relaciones determinadas, ¿no? Uno se amarga la vida, entonces se pierde la visibilidad. Es como cuando tú estás manejando, ¿sí? Y viene una lluvia, pero hay un, ¿qué le dicen aquí? No, acá no es limpia parabrisas. Hay un limpia corazón, la sangre de Jesús, que puede limpiar. Porque la visión no tiene que ver con la vista, tiene que ver con el corazón. Por eso dice la Biblia, si mi corazón hubiera visto la iniquidad, el corazón tiene ojos, claro que sí. Tú puedes ver un espiritual. Cuando fui a Grecia, lo primero que quería saber en el duty free, ¿qué significa corazón en griego? Menos mal que hablaba español y me entendió. Y me dijo, corazón en griego significa cardia. Ay, dije, de ahí viene la palabra taquicardia. Especialmente esos solteros que están enamorados. En lo más profundo del corazón. De veras que sí. Había un rey en la Biblia que dice que él tenía tanto éxito y tanto poderío de que acostumbraban a tener su búnker donde guardaban las cosas, tesoros, las cosas que eran más importantes, más costosas allí. Y este rey, ¿sabe qué tenía? Su armamento era de oro, sus escudos eran de oro, sus lanzas, sus espadas eran de oro. Pero entonces, pues, al arca abierta el justo peca, algún vecino vino a visitarlo y le mostró todo el tesoro que tenía, le abrió un búnker. ¿Y qué pasó? Terminó que este hombre luego le saquea todo y le roba toda su armadura que tenía de oro. Para no quedar mal con el reino, manda a hacer sus armas, pero ya no de oro, sino de bronce. Cambió el oro por el bronce. Y muchas veces nos pasa eso. Cuando abrimos el corazón al enemigo y afecta nuestro corazón y nos llenamos de odio, de rencor, de amargura, etcétera, el enemigo entra y ¿sabes qué? Te roba el oro, lo original. ¿Y qué optas? Por usar el bronce. Y caes quizás en la hipocresía de hacer cosas que antes hacías, pero no son el original, no salen de los verdaderos sentimientos. Lo haces porque lo haces por tu esposo y tu esposa. Aquí en esta iglesia no, pero yo he ido a iglesias que los matrimonios están mal, pero a la hora que entran a la iglesia de la mano, ahí contentos, se ríen, saluda a todo el mundo. En el barrio todo el mundo, ¿verdad? Y cuando voy doy mi discurso y todo esto, contentos, felices. Estamos cambiando el oro por el bronce. El original es que tu corazón esté puro, tu corazón alegre, hermosea el rostro, dice el proverbio. Estemos con las motivaciones correctas, con el corazón puro, limpio. Y con ese corazón puro, limpio, entonces vamos a reír, vamos a gozarnos. No que seamos perfectos, como decía Pablo, ni que lo haya alcanzado ya. Pero esas cosas quedan para el pasado, para un nuevo comienzo y seguir avanzando y poder terminar bien la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y continuamos, a ver, visión, digan todos visión. Visión. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y dice, y viéndole el pueblo alabaron a Dios. Escuchen, con D minúscula.
diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Mira, como payaso lo tuvieron. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Pero eso no fue el final. El final es que Sansón venció. Mire, usted tiene que conocer a Dios, pero también cómo trabaja el enemigo. Los filisteos, que eran sus enemigos, dijeron: lo tenemos en nuestras manos y tenemos al hombre más fuerte, ya no tenemos ningún enemigo ya. Le sacaron los ojos, visión hemos visto. Pero también vemos a través de la palabra del Señor de que empezaron a burlarse de él y tenerlo como un bufón. Ahí lo tuvieron. Ellos dijeron: lo tenemos, y se reían de él. Nuestro Dios es más grande que el Dios de Israel, en pocas palabras. ¿Sabe cómo trabaja Dios con el enemigo? Siempre le da hándicap, le hace creer que él ha vencido. Eso fue desde el principio. ¿Recuerdan? Satanás pensó que se había adelantado a Dios. Cayó Adán, cayó Eva y dijo: wow, los tengo también. Pero Jesús, Dios, no se cruzó de manos, sentenció a la serpiente antigua, confrontó a Adán y Eva y dijo: con la semilla de la mujer, refiriéndose a Jesús, te aplastará la cabeza. Y pasaron años de años, viene el postrero Adán, Jesucristo, va a la cruz, muere en la cruz, y dice la palabra que él desciende al mismo infierno. Y ahí a Satanás con sus demonios los expone. Ahí sí hizo escarnio con ellos y lo venció, le aplastó la cabeza. Así que no se preocupe si pasa tiempos difíciles. No es que el enemigo va a ganar. Ese no va a ser su final. He dicho, no va a ser su final. Porque realmente Dios lo hace porque se va a glorificar grandemente. Y vas a decir: estuve así, pero ahora no fueron mis fuerzas, oh por Dios. Pensé que mi matrimonio se iba a destruir, que ya no había solución, no había esperanza. Pensé que la salud de mi hijo, esto se terminaba. Pero gloria a Dios, mi Dios siempre gana, siempre es el campeón de campeones, sanador de sanadores, el médico de médicos, el que prospera, el que restaura, el que levanta. Pero luego dice allí: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Escucho lo que le voy a decir. El gran problema de Sansón, ¿sabe cuál fue? Como tenía las fuerzas y ese espíritu que lo hacía el más fuerte de toda la tierra, tenía mucha autosuficiencia, como que no necesitaba a nadie, nunca pidió ayuda. Él iba a terminar mal. Pero miren la humillación de este hombre. Le ponen un joven que ni siquiera era del pueblo de Israel, era filisteo, y lo pone para que lo lleve a las columnas. Ciego estaba allí. Wow. Y eso tenemos que tener mucho cuidado de la autosuficiencia. Está siempre de la mano del orgullo, porque el orgullo son los lentes ahumados que muchas veces no te dejan ver la realidad de tu vida, en qué cosas hay que seguir cambiando. Por eso la Biblia, que dice, habla de la gracia de Dios conectado siempre a la humildad. Él nos llena de gracia a los humildes, resiste a los soberbios. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Humillaos pues en la poderosa mano del Señor, que Él los exaltará. Necesitamos ayuda. Algunas personas pues están pasando momentos difíciles en su matrimonio y dice: ni vayas a contarle al pastor, ni se te ocurra, ya sabe, ya. Dios mío, me voy de la casa. Lo amenaza, ¿no? Así, como esa canción: no me amenaces. Y es que se necesita. Es diferente que usted está manejando en su carro y se encuentra con un obstáculo allí, una pequeña zanjita frágil. Bueno, agarra usted y su esposa, o si está con alguien más, empuja y pone una madera, alguna cosa, y lo saca el carro. Y si se cae ya no es ayuda interna, es ayuda externa. Hay que llamar a la grúa.
que se llama pastor, pastora, su líder, un hombre y una mujer de Dios que te pueda dar un consejo de Dios, no un consejo suyo, sino el consejo de Dios. Por eso dice Eclesiastés, el sabio de sabios escribe esto, lo siguiente, y él dice lo siguiente: mejor es un muchacho pobre pero sabio que un rey viejo, mira que tienen corona, que no admite consejo. La palabra no solamente viene a través del púlpito, ni solamente un encuentro en el grupo de casa, viene a través de una consejería también. Y cuando tú tienes el consejo de Dios, te vas a dar cuenta que es Dios mismo llevándote a una restauración, a poder realmente suplir esa necesidad que tú tienes. Es una verdadera ayuda. El Espíritu Santo es nuestro mejor ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye yo sobre ellas. En el piso de arriba, en el templo, habían como 3000 filisteos allí. Cantidad. Ella no tenía ojos. De nuevo la unción estaba creciendo, porque empezó a crecer el pelo que representaba la unción. Y dice la palabra, y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres, mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Se da cuenta que estos versículos que estamos leyendo son familiares? En estos tiempos se habla mucho de Gaza, Gaza, Gaza. Ahí estaba el templo del Dios de los filisteos. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Wow. Número 1, acuérdate ahora de mí. En tus momentos difíciles, présteme atención. El enemigo te va a susurrar y a decir que Dios se olvidó de ti, pero ¿quieres que te diga algo? Dios nunca se ha olvidado de ti. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Gran error de Sansón. Le pidió: dame una sola oportunidad, porque si él oraba y decía: dame más años, lo hacía solo una vez. Y dice la palabra del Señor: luego asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Lo que se viene para tu vida es algo grande. El diablo es un mentiroso. Has peleado batallas, has visto resultados buenos en tu vida matrimonial, en tu vida profesional, en tu vida empresarial, como una persona, como un cristiano, pero esta vez tú vas a ver la bendición mayor que todas las bendiciones y los frutos que has visto en toda tu vida, si haces lo que hizo Sansón y lo que Dios te está hablando. Dice la palabra del Señor que el muchacho lo guió. Una mano tomó una columna y con la otra derecha la columna. Entonces allí él empuja y cae y mató a cuánta gente. Te espera grandes bendiciones que están en caminos. No te quedes donde estás y piensas que todo se terminó, que Dios se olvidó de ti. No, 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 no. Y es más, te digo algo: dejaste de soñar por aquellas cosas que pasó, por tus luchas. Te desenfocaste de la vida, pero Dios te va a reenfocar. Por eso la Biblia dice: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este mensaje es para realinearte a ti, decirte que no todo está perdido. Dios quiere abrir tus ojos espirituales y que sepas que Dios no se ha olvidado de los sueños y las promesas que Dios te dio. Puedes perder fuerzas, pero Él está para levantarte nuevamente y para que empieces a soñar junto con tu esposa en las cosas grandes que Él tiene para ti, junto con tus hijos, tus sueños familiares. Aleluya. No importa lo que estés atravesando con tu familia. Me encanta cuando leo la vida de los patriarcas, Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob, y dice, cuando habla de Jacob, que este era un tremendo suplantador y todo lo que había hecho con su hermano Esaú. Y en una parte de la Biblia, Génesis 37, dice: y esta es
la historia de Jacob. Cada familia tiene una historia. Lo que yo he aprendido, que detrás de todo hombre y mujer de Dios hay una gran historia que contar. Y estas cosas pasan, ¿saben para qué? Para que un día te pongas y te pares en este lugar, o estés con alguien que esté pasando lo mismo y digas: yo pasé lo mismo que tú, pero había un Dios todopoderoso que me dio una nueva oportunidad. El que me ama me perdonó, me dio una nueva oportunidad, me dio un nuevo comienzo. Por eso mi matrimonio no es por mí, ya no tenía fuerzas, pero es la fortaleza de los siglos. Levantó, sanó, restauró mi matrimonio. Él es. Mis hijos, yo no sabía qué hacer con ellos, se escaparon de mis manos. Yo no sabía. Yo no sé hacer muchas cosas en momentos difíciles, no sé qué hacer, pero Dios siempre sabe qué hacer, y cuando lo hace muy bien. Pero denle un fuerte aplauso al Señor. Empieza a soñar, que Dios abra tus ojos. Sueña aquellos sueños. No sueños pequeños, sueña sueños grandes, porque tu Dios es un Dios grande. Póngase en pie, levanta un fuerte aplauso al Señor. Los frutos que vienen: Misión Familiar Internacional, Italia. Ya no voy a llamar Génova, Italia, porque la palabra tiene poder, ¿sí o no? Italia. Como nunca, las batallas que van a ganar, desafíos, retos, la multiplicación que se viene va a ser grande. Profeta Isaías dijo: se extenderán a la derecha y a la izquierda, al norte, sur, este y oeste, y la tienda será ensanchada. Wow, yo creo que viene un ensanchamiento, pero levanten sus manos, dile: Señor, gracias. De todos los frutos que he visto, me espera lo mejor. Este año yo voy a terminar, pero lo voy a terminar bien, Señor. Si no hubiese hecho esto, Sansón, hasta el último, rogarle a Dios, que él no estaba acostumbrado a hacerlo porque era muy autosuficiente, como que no necesitaba nada porque tenía todos los recursos. Pero hay momentos que ni los recursos ni el dinero nos sirve para poder solucionar ciertos problemas. Y es ahí cuando Dios nos conoce nuestra humanidad y nuestra naturaleza caída, que al último, después que vamos a los 20 médicos y después que vamos a las diferentes personas, recién al último nos acordamos de Él. Y Él nos conoce y sabe. Por eso es que ese es un Dios de misericordia. Mientras su gracia te acerca a Él, su misericordia te da una nueva oportunidad. Por eso es descrito: nuevas son sus misericordias cada mañana, y su fidelidad por las noches. Levanten sus manos, que Dios ponga fe en sus corazones. Una vez más, el enemigo ha pensado que ahí va a terminar, se ha burlado, han hecho escarnios. Gente ha dicho: mira, pobrecito, claro, su matrimonio, claro. No caigas en ese error. Cambiar el oro por el bronce. Sé lo que eres y no finjas algo que no es la realidad. No cambies esa autenticidad. Mantén tu inocencia pura en tu corazón, y esa fe de niño y de niña, ese corazón, claro, con una cabeza de sabiduría que se necesita para tomar decisiones. Sansón tomó muchas malas decisiones. Ojo, no vivimos en nuestras decisiones, vivimos en nuestras consecuencias. Pero ya ves, Dios te extiende la mano cuantas veces tú lo hagas, pero lo hagas de corazón, porque Dios no te bendice conforme a lo que tú oras, conforme a las motivaciones de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre.